Buenos días. Vamos a desayunar y debería ser ideal bajar a puerto el día siguiente del embarque. O sea, no puedo, estoy muerto. Pues desayuno hecho. Nada, hemos ido a la zona del buffet, que la verdad que está muy bien, hay mucha variedad de comida, hay mucho espacio, no te molesta la gente, hay mesas de sobra y la comida estaba muy buena. Y la bollería muy rica, los donuts brutales. Ahora estamos preparándonos que vamos a bajar en tenders porque el puerto de La Spezia, por ciertas razones hay que bajar así. Y nada, vamos a intentar hacer la ruta de Cinque Terre. No tenemos nada comprado, así que a ver qué nos encontramos. Pues ya estamos en el tender, que realmente es un barco bastante grande. Sí. Ayer por la tarde tuvimos que elegir la hora del desembarque para llegar al puerto de La Spezia y de primera parecía que iba a haber mucha gente queriendo bajar a la misma hora, pero algo ha pasado porque está muy vacío todo, ¿no? Sí, han anunciado que al final no hacían falta tickets para poder coger el tender, que era libre, o sea, salida libre, básicamente porque eso. Yo creo que se queda mucha gente en el barco al ser el primer día, tener que bajar en tender y tal. Sí, parece que les ha dado pereza. Ciao ragazzi. Estamos en la estación, en el pueblo de Vernazza, porque nuestra idea es hacer la ruta de Cinque Terre, pero no de los 5 pueblos, sino de 2. O a lo mejor 3, pero se van a quedar en 2 y van a ser Vernazza y Manarola. Y Vernazza estaba más lejos, entonces hemos comprado los billetes en la estación de La Spezia, que aquí, ojo a esto, porque el billete que te sirve para todos los pueblos es la Cinque Terre Card y son 35 euros los descuentos. Trenes ilimitados entre La Spezia y Levanto o algo así, que debe ser como un pueblo así como al final y atraviesa los 5 importantes básicamente. Y también tiene por descuentos en museos, puedes entrar a los baños de forma gratuita, puedes utilizar los autobuses de cada pueblo, o sea que está muy bien. Muchas cosas que a nosotros no nos interesa. Es obvio, ¿no? Y nada, al final hemos cogido esa misma tarjeta porque los billetes individuales hacia cada pueblo eran 10 euros, o sea nosotros íbamos a gastar 30 euros y la tarjeta eran 35. Así que por lo que pueda surgir, al final hemos cogido esa. Siamo arrivato a Manarola. Questo è correcto. Segunda parada, ya hemos terminado de ver Vernazza y ahora estamos en Manarola, que tiene pinta que es más de lo mismo, con mucho encanto, mucha gente y mucho calor. Molto calore. Troppo caldo. Pues nada, ya hemos vuelto al barco y hemos venido directamente a comer, que son las 2. Y vamos a probar el Aquadom Market, que ayer cogimos el batido de proteína, la crepe y nada, vamos a probar. Hemos cogido del puesto este de comida coreana y luego unos tacos del puesto de adobo, uno de pollo y uno que era como ternera o algo así, marinada. Y me he pedido un zumo de manzana. Pues nos hemos quedado con hambre en el Aquadom Market, así que hemos venido a la zona del Base Camp y hemos pedido una smash burger con finger de pollo y unas patatitas de estas fritas.
A por ello. Voy a decir otra cosa. No es una queja, pero solo tienen que hacer una hamburguesa y un montón de carnes en la parrilla y han tardado como 15 minutos. Es lo único que tienen que preparar porque los fingers de pollo y las patatas ya están preparadas, están en la zona del mostrador y solo tienen que montar una hamburguesa y no hay tanta gente como se ve. Pero bueno, visto lo visto, ¿repetirías? Probablemente no, la verdad. La hamburguesa yo creo que es que nos ha faltado echarle algún ingrediente más porque era carne y queso. Los fingers de pollo, sin más, o sea, bueno, está bueno, pero un poco sin más. Y las patatas, los taters, todos estos, pues creo que hay mejores opciones en el barco. Yo me voy a acabar la hamburguesa porque a mí sí me ha gustado. Yo hubiese echado un poco de pepinillo y a lo mejor cebolla. ¿No había cebolla? Es que solo lleva queso y la carne, que la carne está buena y está bien hecha. Es una smash, que no tiene nada más. Pero no sé, está un poquito sosa, pero está buena. A mí las patatas no me gustan y el finger está difícil de tragar, pero está buena. Acabamos de salir del show. Mira, tengo los pelos todavía. Ha sido brutal, o sea, ha sido brutal. Es que Como show así artístico pero ya O no centrándonos, físico, no sé. sí, no centrándonos en que esté dentro de un barco. Cualquier tipo de show, esto va a acabar con él. Buongiorno. Sí me hago. Vale, buenos días. Estamos en el Main Dining Room y hemos venido por primera vez a desayunar aquí. Que tampoco hemos tenido muchas opciones porque es el segundo día de desayuno, ¿no? Sí, ayer fuimos al buffet libre. sí. Y estamos en el primer día de navegación. El plan que tenemos principalmente para esta mañana es ir a patinar sobre hielo, que aún no hemos ido a ver la pista de patinaje. Y vamos a coger un poco, ya no de fuerza, sino es meterle cafeína al cuerpo porque yo estoy... Es que, mírame los ojos. Tengo mucho sueño. He dormido mejor que la primera noche y se nota. A ver cuánto tardo en despertarme. Las 2 noches de cena nos han puesto siempre en la misma mesa. Una mesa que de primeras a mí no me convencía mucho, pero que Jorge me ha hecho ver las cosas buenas que tienen. La cosa es que si no te gusta la mesa como tal, puedes pedir que te la cambien. Ellos intentan sentarte siempre en la misma para que sean los mismos camareros y ya te conozcan. De hecho, los nuestros ya ayer, solo nos habían visto una vez y ya se acordaban de todo. Ya nos trajeron ya el mismo vino que habíamos pedido la noche anterior. O sea, como que se acordan de todo. Te preguntan qué has hecho en el día, no sé cuál. O sea, súper bien el servicio. No sé por qué no coge el micro. Es una entrevista. Que sí, eso que no sabía yo sí hacer un cambio de mesa, pero no vamos a quedar bien porque estamos cerca de las ventanas. Cuando venimos a cenar pronto vamos a poder ver el mar porque estamos muy cerca, no estamos justo delante de la ventana, pero bueno. Que está Jorge diciéndome que todo lo que he dicho del restaurante está mal. Voy a ver si con la explicación soy capaz de decirlo igual de bien que me lo ha dicho él. El restaurante tiene 3 plantas. La 3, la 4 y la 5. La 4 y la 5 es para gente que tiene una hora fija ya de cena, de comida o lo que sea. Que puede ser normalmente las 8 o las 10. Que se ajusta antes de empezar el crucero. Y luego la planta 3, que es la que estamos viniendo nosotros siempre, es donde tú vienes si no tienes ninguna hora de reserva. Porque es la zona de My Time Dining Room. ¿Lo he dicho bien? Sí, no, Es la zona de My Time Dining. Donde tú vienes a la hora que te salga del papo a cenar. Haces una cola y te sientan cuando llega tu momento en la cola. O como hacemos nosotros, que sí que reservamos a una hora, pero no de las que ofrecen ellos, las 6 y las 8 y media, así. Total, que la planta 3 que es donde venimos nosotros, la única diferencia es que tú puedes venir a la hora que quieras, siempre que esté abierto, haces una cola para que te siente, y si no reservas cierta hora que te ofrecen ellos a través de la app, pero que es una hora libre en la que no estás atado a nada. Se ha quedado loco.
Vaya horror de desayuno. Un fiasco. Sí. Hemos pedido unos huevos benedictinos o Benedict X. Y estaban decentes. A Jorge sí que le han gustado, a mí no me han gustado nada. Y hemos pedido un wrap vegetal que se ha quedado ahí en la mesa mirándonos cuando nos hemos levantado. Así que vamos a por un batido de proteína para terminar de desayunar, porque vamos fatal. Yo no voy a volver a desayunar en el restaurante principal. Y ahora vamos por esta cubierta en la que es día de navegación. Son las 10 y ya está prácticamente los jacuzzi llenos de gente. Día de navegación. Va a estar el barco a reventar. Aunque de momento yo no he notado que esté muy masificado. No, hacen súper buen trabajo los de Royal en diseñar el barco para que la gente esté como dividida así por todas las zonas. Eso está muy bien porque somos 7.000 personas. Más, Bueno, no vamos... más 2.000 y pico de trabajadores. No seremos 7.000, pero sí seremos 6.000, porque yo creo que no va el 100% de ocupación al ser las 3 primeras semanas de navegación del barco, y dijeron que no iba al 100%. Sí, vamos, si no somos 7.000 somos 6.200. 6.000 personas son muchas personas y no tiene... Mira, es que ahora mismo estamos en esta zona para pedir... Jorge quiere otra crepe en la zona de la estación de crepe. Morning. Como suponíamos, no las hacen en el momento en el que te las venden, sino que las preparan, las dejan hechas, las amontonan y luego te las sirven con lo que tú quieras. Porque ahora mismo estaba cerrado. Nos hemos cambiado porque para patinar sobre hielo piden pantalón largo. Es muy fuerte que esto esté dentro de un barco. No nos van a dejar grabar con la cámara y se nos ha olvidado traer el trípode. Así que intentaremos venir otro día para poder grabar todas las piruetas y todos los mortales que vamos a hacer. Vamos para adentro. Niño, es que no se puede atravesar así. Estamos enteros. Sí, no nos hemos roto una pierna. Yo recordaba saber patinar, pero parece que es un mal recuerdo porque no sé patinar. Bueno, esto es de acceso gratuito. Tienes que hacer una reserva previa a través de la aplicación y creo que se puede repetir todas las veces que quieras y ya mientras haya hueco, ¿no? Sí, en principio no hay limitación. Volveremos. Está muy guay. Ahora vamos al gimnasio, ya que vamos con el Mood Sport. Decir que hemos venido a comer después de ducharnos porque hemos ido al gimnasio y ahora tenemos el show en el teatro del musical de Charlie y la fábrica de chocolate. Así que el día de navegación está siendo un día movidito de no parar de hacer cosas de ocio y entretenimiento. Pido por la segunda tanda. Es que el pollito este estaba muy bueno. Eso me ha llamado la atención, pero no tengo tanta hambre como para echarme 2 cucharadas. Y es triste. Y el puré estaba repelando ya la cacerola y me ha dado los restos. Así que tampoco es que tenga muy buena pinta. Lo de antes estaba bueno, los tallarines, estos fideos que hemos hecho en la zona wok, estaban muy buenos. Muy buenos. Y ya está. Comida finalizada, hemos cogido unos cafecitos. Bueno, el mío es con un café latte y él se ha pedido
Un frappuccino de caramelo. Un frappuccino de caramelo. Diabetes. Realmente es para equilibrar porque creo que me he pinchado demasiada insulina y no quiero que me dé una pájara ahora en el teatro, que es a donde estamos yendo para ver el musical de Charlie y la fábrica de chocolate. Hemos llegado muy pronto, porque hemos comido pronto también. El espectáculo empieza a las 3. Quedan 41 minutos. Y hemos dicho, pues venimos con el café, que era lo que queríamos, y nos quedamos aquí fresquitos y cogemos de los mejores asientos porque la zona de atrás es reservada, la de delante también es reservada y ahora mismo hay muy poca gente. Entonces, en 15-20 minutos ya se va a poner la gente a hacer cola y eso que nos ahorramos y cogemos de los mejores sitios. Muy fuerte, lo que acabamos de ver. Es muy fuerte. Increíble. Es, vamos, de los mejores musicales que he visto y mira que hemos Es que visto... parece que estamos diciendo solamente cosas. Ya, no, pero o sea, el entretenimiento de este barco es otro nivel. Está en años luz de cualquier otra cosa. Pero, vamos, muchísimo mejor que musicales de la Gran Vía. Intentaremos venir a verlo de nuevo, a ver si se puede, y de verdad que es una producción brutal. Justo detrás del asiento teníamos al productor casualmente de la obra y Jorge estaba escuchando lo que decía, que Sí, estaba hablando con el de al lado porque estaban los asientos reservados y le estaba contando al que tenía al lado que es uno de los productores que había venido desde Miami, desde las oficinas de Royal, pues supongo que pues como a ver el show, a ver que está todo bien y tal y cual. Y eso, justo, o sea, da la casualidad que justo se nos sienta detrás. y le estaba contando que habían comprado los derechos, ¿no? Claro. Y que tenían que adaptar la obra un poco a que sea diferente a la película como tal. Y es lo que han hecho. Han hecho otra historia, pero muy, muy similar. Pero vamos, alucinante. Hola. Estamos reventados. Ha sido un día de navegación súper duro, aunque no lo parezca, pero estamos reventadísimos. Para terminar la noche tenemos la fiesta de música con cascos, o sea, la fiesta del silencio, ¿no? Que va a ser un poco raro. Espero que nadie se quite los cascos y estén todos con ellos puestos mientras bailan, porque si no, va a ser rarísimo. Y nada, que ya está. Queríamos aprovechar este momento de sentarnos, porque dice Jorge que parece que la noche acaba sin hacer nada. Y siempre hay cosas que hacer. Hala, adiós. Adiós. Buenos días. Día 3. ¿Cuál es el día? Día 4 ya. Pues día 4. Deberíamos estar en Nápoles. Y son las 9:30 y acabamos de despertarnos. Y no estamos en Nápoles. Anoche, cuando terminó la fiesta, fuimos a por un diario de a bordo en papel, que lo queremos en papel. Y en la cola nos dijeron que si íbamos a preguntar por el tema del anuncio y dijimos, ¿qué anuncio? Y el anuncio era que media hora antes habían dicho, mientras todo el mundo estaba de fiesta, que no atracábamos en Nápoles al día siguiente, o sea, hoy, porque había un problema en el puerto, que volvíamos a navegación y que como compensación, mañana, día 5, vamos a Marsella. ¿Se oye la música? Buenos días.
La temática es Noche en Blanco. Latino. Hoy la temática es Noche Latina y hay que ir de blanco. Volvemos a cenar en el Main Dining Room y hoy es noche asiática y hemos pedido 2 platos de dumplings y unos rollitos vietnamitas. Y luego de principal hemos vuelto a pedir la carne que siempre pedimos, la New York Strip, que está buenísima. Y un pad thai, ¿no? Y un chicken pao, no sé muy bien qué es. Vamos a por ello, que tenemos hambre. Keep her up big enough.